Quisiera empezar con algo que me encontré con un mensaje que alguien colocó y me pareció y me llamó mucho la atención. Perdón, no es que me guste mucho usar ese aparato, pero me pareció interesante. No sé si está acá adelante o atrás, yo ya no me acuerdo dónde está. Pero decía esta persona que mandó un mensaje en un grupo que tenemos, dice: excelente reflexión, dice así. Cada minuto alguien deja este mundo atrás. Todos estamos en la fila sin saberlo. Nunca sabremos cuántas personas están delante de nosotros. No podemos movernos al fondo de la fila. No podemos salirnos de la fila. No podemos evitar la fila. Así que mientras esperamos en la fila, haz que los momentos cuenten. Define prioridades. Define el tiempo. Da a conocer tus cualidades. Haz que la gente se sienta importante. Haz oír tu voz. Haz cosas grandes de cosas pequeñas. Haz sonreír a alguien. Haz el cambio. Haz el amor. Haz la paz. Arréglate. Asegúrate de decirle a tu gente que les amas. Asegúrate de no tener arrepentimientos. Asegúrate de estar listo. Muy cierto, vive tu vida y deja vivir. Disfruta y agradece. No pierdas el tiempo en discutir, en pelear, en hacer cosas malas. La vida es corta. Vívela. Sé humilde. Ámate y sé feliz en lo que tienes. Y al final, después esta persona dice: la gran tragedia de la vida no es la muerte. Es dejar de reír, de amar, de soñar. Es aquello que dejamos morir dentro de nosotros mientras estamos vivos. Quisiera pensar en esto. La gran tragedia de la vida no es la muerte. Quisiera que abriéramos nuestras Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 9. Versículo 27 y 28. Dice así la palabra de Dios. Hebreos 9, 27 y 28. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Amén. Mis queridos, según la palabra de Dios, sí tenemos un enemigo. ¿Cuál será nuestro principal enemigo? La muerte. La muerte es el principal enemigo del hombre. Hoy en día la gente piensa: vivimos esta vida, me morí y ahí se acabó todo. Eso es un pensamiento. Entonces por eso viva como quiera vivir. Vive su vida sin tratar de hacerle mal a nadie, pero vive su vida. Pero vive su vida independiente de Dios. Ese es el mensaje que el mundo ofrece. Usted puede creer en Dios a su manera. No importa. Ese es el mensaje del mundo hoy en día. Y que ofrece el mundo es ese. La muerte es el principal enemigo de Dios. Porque la muerte significa que la persona que muere se va a separar del cuerpo y del alma. Todos queremos preservar la vida. Usted se ha dado cuenta, usted va a pasar un semáforo y no se va a pasar en verde, ¿sí o no? Mira si está en rojo. Aunque hay algunos que se pasan en rojo. Entonces uno tiene que ser precavido. Pero uno no quiere morir. Uno siempre anda prevenido con ese enemigo que es la muerte. La muerte está ahí. Todos los días nos acecha.
Todos los días no sabemos si salimos de la casa y vamos a volver después de trabajar, no sabemos. Por la gracia de Dios estamos aún vivos. Pero la muerte, en la Biblia, en la palabra de Dios, ¿qué es la muerte? La muerte es la separación. Es la separación. El hombre cuando muere se separa, su cuerpo queda, pero su alma y su espíritu se separan del cuerpo, se separan. ¿Y dónde empezó la muerte? Bueno, la muerte empezó en el huerto de Edén, cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, decidieron no someterse a un mandato de Dios. No se sometieron a su autoridad, a un mandato, que era no tomar del fruto que les había dicho. Y ellos decidieron voluntariamente tomar de ese fruto. Dios le dijo, si comes de ese fruto vas a morir. No existía la muerte, existía la vida, una vida increíble al lado de Dios. Disfrutaban de la comunión de Dios, estaban con Dios y Dios les dio todo para vivir una vida plena y gozosa. Pero el hombre decidió desobedecer. ¿Y a quién afectó esa desobediencia? A la humanidad, a todos. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre nace muerto espiritualmente. Su espíritu quedó separado de Dios, incomunicado, inerte, privado de las bendiciones de Dios, de la gloria de Dios, dice, destituido, echado de la presencia, de sus bendiciones, de todo lo que es Dios. Y nos afectó a todos. O sea que la muerte no excluye a un joven, a un niño, a un adulto, al más iletrado, al más grande de los gobernantes, a los dueños de muchas fábricas, al más poderoso y al más humilde. La muerte, algún día tendríamos que enfrentarnos a la muerte. Pero en vida, el hombre está muerto espiritualmente. Y el hombre cuando muera, irá a una eternidad. Irá a una eternidad. Porque dice ahí que después del juicio, de la muerte viene un juicio. Si hay un juicio. No es que yo me morí y Dios mirará para dónde me va a matar. Depende de mis buenas obras o lo que haya hecho. No, ahí dice que hay un juicio. Y dice que todos hemos quebrantado las normas de Dios. No hay aquí ni uno bueno. Ni uno delante de Dios. Pero ¿cuál será el principal pecado? ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? El rechazar el mandato de Dios, el rechazar su autoridad, el rechazar lo que dice Dios, rechazar su autoridad, su palabra, lo que decía Dios, lo que pensaba Dios. Esa es la causa. Los efectos son diferentes. El trago, la mujer, eso. No, el principal pecado fue rechazar a Dios mismo, rechazar su voluntad, rechazar su soberanía. Ese fue el principal pecado del hombre. Y dice ahí que va a haber un juicio. Un juicio. Y si todos hemos aquí rechazado o hemos quebrantado las normas de Dios, Dios tendrá que hacer justicia. Si usted le matara a un hijo y cogieran a la persona que mató a su hijo, ¿usted qué esperaría? Justicia. ¿Usted esperaría que el juez dejara libre al que mató a su hijo? No. ¿Qué pasaría si lo dejara libre? El juez no estaría aplicando una justicia. Y nosotros, todos, por haber quebrantado todas las normas de Dios, un día me presentaré en un juicio. Y ese juicio, por mis acciones, ¿qué demanda? La muerte.
La paga del pecado es muerte. Lo que merecen mis acciones. Tú cuando trabajas tienes todo, el salario y todo, pero mis acciones que han ido en contra de la desobediencia a Dios, de no someterme a lo que Él dice, en querer vivir una vida apartada de Dios, me va a producir una muerte al lado de Él o separado de Él. Separado, lo merecemos, porque todos hemos aquí, en poquito, en menor grado, desobedecido y no nos someternos a la autoridad de Dios. Pero la gente dice, no, pues que el cielo y el infierno no existe, eso es un cuento de hadas. En Lucas 16 a 19 está la historia de Lázaro y el rico. Lucas 16, una historia que muchos conocemos, y me gusta esta historia porque es una forma de que Dios nos habla de que el cielo y el cielo. Es la historia de el que es rico y estaba allí, hacía banquetes todos los días, y abajo en la puerta estaba un mendigo. Lucas 16, 19. Estaba un mendigo ahí en la puerta y los dos dicen que se murieron al mismo tiempo, tanto el rico como el mendigo. Y dice que uno fue al seno de Abraham, a la presencia de Abraham. ¿Y el otro dónde fue? A un lugar de tormento. Y dice que Lázaro vio allá, a lo lejos, a Abraham, y le dijo al mendigo: venga, por favor, sáqueme de este tormento que estoy aquí, mande al mendigo. Y le dijo: no, hay un sismo que nos separa. Hay un sismo que separa el estar en la presencia de Dios, en el cielo, y el otro que está en un lugar de tormento. Aquí no era que el rico no mereciera entrar al cielo, sino era su corazón donde estaba. Es más, Lázaro dijo que no había nada que hacer. En vida es la oportunidad de decidir el destino. Entonces, si hay un cielo y si hay un infierno, un lugar de tormento, donde el hombre pasará la eternidad por su corazón malo, pervertido y dañado por causa de nuestra desobediencia. El destino de la muerte es una eternidad o alejado de Dios o separado de Dios. Pero hoy meditamos mucho que gracias a Dios, nuestro enemigo, la muerte, ¿habrá solución para la muerte? Claro que sí. Claro que sí. La solución se llama Jesucristo. Amén. No una religión. No el pastor donde se congrega usted, sino una persona diferente. Una persona que hizo la diferencia. Una persona que vino a este mundo. Juan dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea que el mismo Jesucristo, aquel Verbo que se encarnó, estaba haciendo la creación del mundo. Desde allí existía, porque existe una Trinidad desde el principio. Su Padre, su Hijo y su Espíritu Santo estaban creando el mundo. Y Jesucristo estaba allí, siendo Dios mismo, se hizo hombre, se encarnó en un cuerpo humano, sin dejar de ser Dios. Algo maravilloso, algo increíble, algo que no alcanza a entender nuestra dimensión, como meditábamos hoy, como Dios mismo se reveló en un cuerpo humano. Pero ¿qué hizo Cristo para solucionar el problema de la muerte? Tuvo que ir a una cruz, a morir, sufriendo los azotes, el oprobio, los látigos. La misma muerte Jesús tuvo que padecer para solucionar el problema de la muerte. Y quiero compartir 3-4 cosas que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Desde Adán, Cristo proveyó una solución. En Génesis 3:15
dijo que iba a venir alguien, la promesa de un Salvador, que iba a salvar a su pueblo. Desde las Escrituras, desde el Antiguo Testamento, Cristo estaba profetizado que iba a venir un Salvador. Y vino ese Salvador. Jesucristo fue el acto de amor más grande que Dios hizo. En Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El más grande acto de amor fue que nosotros, siendo pecadores, Dios mismo tuvo que enviar a su Hijo a morir por nosotros, como el acto más grande y más sublime de amor. Necesitábamos el amor de Dios, pero qué increíble que tenía que morir. Qué increíble mostrar amor al matar a alguien. ¿Usted haría eso por amor? Eso fue lo que nuestro Dios, su amor sacrificado por Cristo, su amor por ti y por mí, sin merecer. Juan vio a Jesús, el Bautista, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un cordero. El pueblo judío sacrificaba corderos y lo hacía cuando alguien pecaba, y iba y sacrificaba un cordero. ¿El cordero era culpable o inocente? Inocente. Y tenía que tener ciertas características el cordero. Tenía que ser un macho de un año, puro, sin mancha, sin contaminación. Y cuando Juan vio a Jesús, dijo: ese es el cordero, sin mancha y sin contaminación. Él fue tu sustituto y mi sustituto. Él fue inocente a la cruz por amor, aunque él no era inocente en el sentido de que él sabía que era inocente, pero era consciente. Un cordero no era consciente, pero Jesús era consciente que tenía que ir a sacrificarse como el cordero sin mancha, siendo Dios mismo, a morir en una cruz. El sustituto perfecto por nuestras vidas y por nuestras almas. Qué amor tan grande que nos sustituyó. Dijo: no, ese no es culpable, yo soy el culpable. Como decía también, nos justificó. Romanos 5:8 dice que justificados tenemos paz para con Dios. La paz ya la hizo Cristo en la cruz del Calvario. La pregunta es: ¿tú tienes paz en tu corazón? Cristo ya nos ha declarado justos por su obra. La justicia de Dios fue aplicada en su Hijo para que no fuera aplicada sobre nosotros. La justicia de Dios me produce paz en el corazón, porque ya los pecados fueron borrados. Judicialmente no le debo nada a Dios. Judicialmente estoy sin pecado ante Dios. Qué maravilloso que Dios me declare, dice la Biblia, que el justo por los injustos para llevarnos a Dios. El justo, el que nunca pecó, en Él murió para llevarnos a Dios. Murió en una cruz para hacerme a mí justo. Algo increíble que Dios me declare a mí justo. Es algo maravilloso. No me declara justo por bueno, no me declara justo porque hay algo bueno, sino porque Cristo en la cruz me ha declarado justo. En la antigüedad, otra cosa que hizo Dios increíble y maravilloso, no solo sustituirnos, no solo su amor, sino que dice que también nos redimió. Una palabra dice, ¿qué significa redimir? Librar de algo, de un castigo, ¿cierto? Librarnos. Redimir es como cuando veíamos las películas de, no sé, en mi época daban las películas de los esclavos de África. Y un esclavo, ¿qué tenía que hacer? Un esclavo africano tenía que trabajar. ¿Y a quién le servía? Al amo.
Y normalmente el amo era correcto, era muy bueno. Era una canalla, un tirano, ¿cierto? ¿Le pagaba al esclavo? ¿No? ¿Cómo vivía el esclavo? Mal, esclavizado. La comida y la dormía. Solo comía y dormía. Y hoy hay muchos tiranos que hacen lo mismo, esclavizando a las personas. Pero imagínense que ese esclavo, normalmente cuando otra persona iba a visitar a la otra persona que tenía hartos esclavos, ¿a quién escogía? Si yo iba a comprar un esclavo en esa época, ¿yo a cuál escogía? ¿Al débil que mandaba así o a quién escogía? Pues a un esclavo que fuera fuerte, que fuera, ¿cierto? No iba a escoger al más débil. Y entonces la persona iba y compraba al más fuerte. Pero imagínense que fue una persona buena y compró ese esclavo, y compró un esclavo. Y esta persona que compró ese esclavo le empezó a pagar por sus servicios. Lo entró a su casa a vivir con él. ¿Cómo se sentiría ese esclavo? Lo dejaba salir. Y eso fue lo que hizo Cristo. Éramos esclavos del pecado. Vivíamos esclavos en nuestros pecados. Pero vino Cristo increíblemente y me compró con su sangre. Murió por su sangre preciosa y me compró la libertad que tú y yo podíamos pagar. Él compró la libertad. Qué maravilloso. El precio que tuvo que pagar Cristo por mí fue mucho, y no escogió lo más bonito. Lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sanos. Y eso éramos nosotros, viles y menospreciados por la sociedad, de pronto por mi familia, de pronto por el mundo. Pero para Cristo soy un tesoro, porque Él me trasladó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Qué cambio, qué forma en que Dios compró nuestra libertad, nos redimió. Y fuera de eso, la ira, Jesús dijo: ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué Jesús tenía que ser abandonado? Porque un Dios santo no puede permitir el pecado. Y Cristo estaba cargando la ira tuya y la mía para aplacar la ira de un Dios santo. La ira que tú y yo merecíamos fue clavada en la cruz del Calvario. Mis hermanos, pensemos grandemente en lo que hizo Cristo por nosotros. Él nos declaró justos, inocentes. Él compró nuestra libertad, aplacó la ira de Dios. Y su amor fue tan grande que manifestó allí en la cruz su gracia y su amor. ¿Qué solución tan grande a la muerte eterna y a la muerte espiritual? Cuando tú y yo reconocemos que la muerte es nuestro enemigo, que me separa de Dios, pero que ese Cristo vino y me salvó, empiezo a entender la dimensión del amor de Dios, de su gracia, de su justicia. Pero qué grande que no solo Cristo solucionó la muerte del pecado del hombre. ¿Qué fue lo más grande y glorioso que hizo Jesucristo? Quisiera preguntar, ¿qué piensa que fue lo más grande que hizo Jesucristo? Mientras me tomo el agua, que no sé dónde va a dejar. ¿Qué piensan? Porque están tan callados. ¿Qué sería lo más grande y glorioso que hizo Jesucristo? Amarnos, ¿y qué más? Dar su vida, ¿qué más? Desde el comienzo sabía que su final, sin embargo, en obediencia, acepta ese sacrificio, ¿cierto? Pero, ¿saben? Creo que nos falta algo.
Lo más glorioso que hizo Jesucristo fue que resucitó. Eso fue lo más glorioso. Porque si Cristo no hubiera resucitado, no estaríamos aquí compartiendo de su muerte. Jesucristo nos dio el triunfo con su resurrección. Él venció la muerte. Él resucitó. El Dios mismo que se hizo hombre, lo más grande y glorioso fue que resucitó. Resucitó. Y al resucitar, ¿qué demostró con su resurrección? Dios. Colosenses 1:15, si recordemos aquí. Colosenses 1:15. Creo que lo conocemos muchos. Dice Colosenses 1:15: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Él es qué? La imagen de Dios. Él es la imagen de Dios aquí en la tierra, de un Dios invisible que no veíamos, pero se hizo visible ¿en quién? En Cristo se hizo visible Dios. Algo maravilloso. Dios dijo: el que ve a mi Padre, me ve a mí. Yo y el Padre, uno somos. Demostrando que Él era Dios mismo. Jesús no fue cualquier ser humano, o fue un profeta. No, Jesús era Dios mismo, viniendo a este mundo. Y Dios mismo resucitó. Increíble, Jesús resucitó demostrando que era Dios. Si Cristo no hubiera resucitado, sería mentiroso, sería un mentiroso. Pero no fue mentira. Cristo sí resucitó. ¿Y dónde lo podemos corroborar? La historia lo corrobora, la Biblia lo corrobora, el testimonio de los que lo vieron. Después que María y le dijeron: mire, Cristo ha resucitado, ellos dijeron: no, pues están como, no, eso es Él. Ustedes vieron un espíritu, pero Jesús se les apareció. Sí. Jesús se apareció a sus apóstoles, a los que lo seguían. Jesús se nos ha aparecido a nosotros, que ahora somos sus discípulos, para seguirlo, para creer que Él sí resucitó. Esa es una verdad importante. Toda la Escritura profetizó de Cristo. Y toda la Escritura profetizaba de un Salvador que iba a venir y que iba a resucitar. Jesús le dijo a sus discípulos: yo me tengo que ir, voy a morir en 3 días. Tengo que morir. Les convenía que muriera, les dijo. Les conviene que yo muera. Y nos convenía que Cristo muriera, pero que resucitara. Pensemos en eso tan grande y maravilloso, que Dios mismo resucitó. Que Jesús dijo ser Dios, y que era verdad, que sí era Dios. Y aparte de eso, demostró que Jesús venció la muerte. ¿Habrá alguien que habrá vencido la muerte? Nadie sobre la tierra ha vencido la muerte. Y ahora somos victoriosos. ¿Por quién? Por Cristo. La victoria de nuestra redención está asegurada cuando resucitó Cristo. Una victoria gloriosa y maravillosa, en la cual podemos disfrutar los que hemos creído. Dice que el que cree en Él tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Y hemos creído esa verdad. Ya no soy condenado. Y qué maravilloso poder hoy disfrutar la bendición de estar a su lado. Cuando voy a los centros de rehabilitación, uno a veces encuentra a las personas en la calle, ¿cierto? Y le cuentan a uno: no, yo cuando estaba en la calle, yo era un desechable, como le dicen a gente muchos. ¿Y cómo lo veía uno? Si lo viera después ya lavado, arregladito, ¿creería que estaba en la calle? No, es un cambio extremo, es un cambio increíble, es algo increíble. Pero ¿saben? Pensando en esto, a veces pensamos que nosotros necesitamos cambiar muchas cosas externas, dejar la mentira,
dejar el vicio, las mujeres, pero no. Tú te haces un cambio de corazón. Dios vino a cambiarte, a transformarte, o a darte un nuevo corazón. Dios nos dio uno nuevo. Dios no vino a reformarte, porque la vieja naturaleza no se puede reformar. Por eso nos da una nueva naturaleza. En Efesios 2, 1, dice que Él nos dio vida a vosotros cuando estabas muertos en tus delitos y pecados. ¿Cómo estábamos? Muertos. Pero ¿quién nos dio vida? Cristo me da vida, vida espiritual. Porque el hombre que no tiene a Cristo no tiene vida espiritual, está muerto. Pero cuando viene a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en la persona. Algo maravilloso. Tenemos el Espíritu Santo. En Efesios 1:13 dice que somos sellados, somos de propiedad de Dios. Lo que nos identifica como cristianos es que tenemos el Espíritu Santo, el cual no teníamos. Y eso, mis hermanos, es algo maravilloso. Dice la Biblia que somos templo del Espíritu Santo. Todos los que hemos creído en Cristo somos un templo espiritual. El templo vive dentro de mí. Dios mismo habita en ti. Algo increíble. Algo para pensar grandemente. ¿Qué tanto tengo yo del Espíritu Santo? ¿Qué tanto dejo actuar el Espíritu Santo en mi vida? Y en Efesios 2:19, Efesios, hay atrásito de Colosenses, o al equipo que lo tenían, Efesios 2:19 dice: Efesios. Estaba leyendo otro muy diciente. En Gálatas estaba leyendo: con Cristo y juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, pero ese es otro tema. Y Efesios, ¿qué les dije? Perdón. 2:19. ¿Quién no quiere leer con voz alta? Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Somos miembros de qué? De la familia de Dios. Ustedes son mi familia, mis hermanos. Qué maravilloso ser parte de la familia de Dios. Amén. ¿Y familia dónde encuentra uno? La familia carnal la encuentra en la casa, en diferentes partes, pero la familia de Dios no se encuentra. Y todo el mundo, hermano. Es increíble. Usted puede ir a donde sea y va a encontrar hermanos de la familia. Lo tratan a uno como si fuera la familia. No le dejan gastar ni un peso a uno. Amén. No lo digo porque dice amén. Lo digo por experiencia propia. Es algo maravilloso que dice, o sea, es algo increíble. Una persona le abre las puertas de su casa a uno, le da la comida, le dice: no, usted es mi hermano en Cristo, usted está visitándonos. ¿Cómo lo vamos a cobrar? Nos está bendiciendo con su venida. Dios nos bendice. A mi hermano Gilberto y a mí nos ofendan personas que no conocemos, que saben la obra que estamos haciendo. No porque seamos, sino porque Dios coloca en el corazón para la obra, y es hermano en Cristo, que no nos conocen. Yo no los conozco, pero qué bueno que hermanos ofenden para otros hermanos que hacen la obra. Qué bueno es pertenecer a la familia de Dios. Somos familia. Nos une. ¿Qué nos une? La sangre de Cristo. Eso es lo que nos une. Su sangre preciosa que nos rescató y nos salvó y nos da la victoria. Cristo venció a Satanás en la cruz de Calvario. Venció el poder que tenía sobre nosotros, sobre el pecado. Ya no existe poder. Existe el pecado, pero el poder que tenía ya no existe. Está inactivo. Lógicamente, por nuestra naturaleza todavía tenemos cosas
pero ya no practicamos el pecado. Ya no deseamos vivir esa vida que vivíamos antes. Queremos obedecer a Dios, someternos a su voluntad, seguir sus pasos, parecernos a Cristo en la forma en que vivimos, actuamos, pensamos y decimos. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Y ojalá que estemos dando frutos reales y verdaderos en nuestras vidas. Pero Cristo se quedó ahí. No, Él ascendió al cielo y dice que va a ¿qué? Preparar morada. Va a volver. Jesucristo sí va a volver. Primero va a venir por las personas que han creído en Cristo en el rapto que llaman arrebatamiento, donde muchas personas serán arrebatadas de este mundo y serán llevadas por Dios. Pero el mundo está preparando otra cosa. Puede decir que fueron los extraterrestres que se llevaron unas personas, porque así Satanás sabe lo que va a pasar también. Pero qué glorioso que seremos arrebatados. Pero dice que Jesús va a volver en un pollino. No. Va a dormir, va a volver en un pesebre. No, ¿en qué va a volver? Como un rey. Como un rey va a volver Cristo. Pero Él está en el cielo reinando. Claro, Él está reinando. La pregunta es: muchos sabemos que Jesucristo es el Salvador del mundo, pero muchos no quieren someterse al señorío de Cristo. Es muy fácil decir que Cristo es el Salvador, pero no someterse a la autoridad de Él. Cristo es el Rey de tu vida. Cristo es el Señor al cual quieres obedecer, someterse. Ese es el Rey, un Rey glorioso que vendrá por nosotros. Y dice que reinará por 1000 años. O sea que el mundo todavía no se va a acabar. Falta el arrebatamiento, la tribulación y el reino milenial de Cristo por 1000 años. Que en ese reino sí va a haber justicia, va a haber paz en ese reino. Y quisiera que pensáramos y termináramos con esto. Juan 11:25. Esta sopa ya me está molestando. En el capítulo de la muerte de Lázaro, Jesús dijo en Juan 11:25: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Una gran pregunta. ¿Crees esto? Jesús nos quiere resucitar a una nueva vida, pero su precio fue muy grande. Su precio fue su amor, su justicia, la compra de nuestra salvación por Cristo. Y su resurrección nos asegura que eternamente estaremos en su presencia. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, si tú le has rechazado, o si estás andando en el mundo y estás andando en la iglesia, evalúa tu vida. Necesitas rendir tu vida a Cristo. Necesitas doblegar tu orgullo y reconocer que necesitas que Cristo resucite tu corazón, que tiene grandes cosas para los que doblegan su corazón. Dios nos ha regalado dones y talentos a los que hemos creído en Cristo, para la gloria suya, para la alabanza de su gloria. Él quiere cambiar tu vida, Él quiere cambiar tu destino eterno, pero solo depende de ti. Él no te va a obligar. Él es un caballero que está a la puerta de tu corazón. Solo espera que tú le abras tu corazón y te entregues a Él como es, pecador, para
que le haga